escrito o una serie de escritos en este volumen que sale en el 66. Uno de ellos es este, que se llama Obertura de esta recopilación, y el estilo al que se refiere es el mismo estilo al que me referí yo, ¿sí? Porque la frase que comienza allí es: el estilo es el hombre mismo, lo dice Buffon, ¿sí? Y él dice: estoy de acuerdo, pero hay que agregar, es el hombre al que nos dirigimos. Ya ahí se ve claro, el estilo no es mi estilo, sino mi relación con el otro, ¿sí? Sí. Y al final, da vuelta a la página, sobre el final, dice que ese estilo, que es el hombre al que nos dirigimos, ¿sí?, es el objeto a minúscula, que como en esa época se llamaba lo singular. ¿Ok? Ahí ya muestra claramente que el estilo es ese lazo que hacemos con el otro, ¿sí?, y que tiene una pata puesta en lo singular. ¿Ah? O sea, efectivamente es lo mismo. De hecho, en uno de los libros que escribí, analizo extensamente esas dos paginitas con las que arranca ese texto. Sí, es muy interesante y hay que prestar atención a esas pequeñas líneas con que arranca. Está muy bien. Bueno, buenas tardes a todos, sobrevivientes, hay unos cuantos todavía, después de dos sesiones de 3 horas cada una. Bueno, vamos a empezar la última parte. Quedan bastantes, ¿eh? Son valientes. Bueno, voy a retomar, antes de arrancar con el tema propiamente dicho, como les dije que era el que daba el título al seminario, el lazo analítico, voy a retomar algo que me sugirió tu pregunta, sobre si se podía analizar en otro país o algo así. ¿Te acordás que estuvimos hablando a la mañana? Bueno, y se me ocurrió en ese momento, cuando te respondía, ese asunto de que uno, capaz que nos podía hacer la broma de llevar nuestro consultorio a otro país mientras estábamos analizando a alguien o en otro ámbito. Quisiera decir una palabra más en relación a esto, y de paso sugerirles una referencia bibliográfica que salió hace poco y que sobre este tema del que voy a hablar me parece de lo mejor. Supongamos que en lugar de que nos lleven el consultorio con unas rueditas a otro país, ¿sí?, la broma que nos hacen es que mientras estamos tirados en el diván, alguien saca el diván y nosotros quedamos flotando en el aire, ¿no? Eso sería hacer psicoanálisis sin diván, que es el título de este libro que quiero mencionar brevemente ahora. Es, por supuesto, psicoanálisis sin diván. Ahora van a entender qué quiere decir, no es la broma de sacar el diván y que esta persona levite el aire, ¿no? Pero retomo un poco el espíritu de lo que te mencionaba en la respuesta anterior. Hace un tiempo atrás se discutía bastante sobre si, por ejemplo, era posible hacer psicoanálisis en los hospitales, ¿no? Había un debate. De hecho, a partir de ese debate se creó en Buenos Aires una revista que se llama Psicoanálisis y el Hospital, que ya tiene como 20 años de existencia, esa revista. Hoy hay un acuerdo casi 100% general de que sí se puede hacer psicoanálisis en los hospitales, ¿sí? Pero la discusión de todos modos se desplazó hacia otro lugar. Por ejemplo, si es posible hacer psicoanálisis en una cárcel o en un instituto de rehabilitación de adictos o en una institución educativa. ¿Es posible en esos lugares hacer psicoanálisis? Entonces, si nosotros tuviéramos en cuenta los desarrollos de Lacan, que yo sinteticé muy por arriba esta mañana con respecto a lo que son los discursos como formas del lazo social, entenderían que estos debates son bastante absurdos, bastante ridículos, ¿sí? Porque lo que define el análisis es una estructura de lazo, que es esta que anoté aquí, la del discurso analítico, ¿sí? Y por lo tanto eso no depende más que de qué lugares ocupen la estructura de esos 4 matemas, S1, S2, S tachado y A minúscula. No depende de las 4 paredes del lugar, no depende de si esas 4 paredes están metidas adentro de una institución o no. Digamos, Freud podía analizar a los pacientes en trenes, decía hoy, ¿sí? Lo hacía caminando por las calles de Viena por la noche, por ejemplo, ¿sí? Lo único relevante para hacer análisis es que exista deseo del analista, ¿sí? Si hay deseo del analista,
que es algo que en mi esquema lo podemos ubicar aquí, es decir, ese deseo de extraer de lo universal lo singular. Si existe ese deseo del analista, donde sea se puede hacer análisis. Bueno, y esta autora, Irene Geisler, la autora del libro este de Psicoanálisis Individual, partió de este hecho y lo apuntaló desde todos los ángulos posibles, ¿sí? El subtítulo de este libro dice: los fundamentos de la práctica analítica en los dispositivos jurídico-asistenciales. Es decir, que sobre todo muestra cómo en lugares de asistencia pública, en colegios de internados, en cárceles, etc., se puede hacer psicoanálisis aunque no haya diván. Dice así: en diversos dispositivos institucionales es posible una práctica, digo textualmente, que será sin diván pero no sin psicoanálisis. La práctica en las instituciones, para el novato, para el que recién empieza, puede ser una fuente de muchas desorientaciones, no saber qué hacer, qué dejar de hacer, cómo hacerlo, etc. ¿Sí? Y este libro es una guía fantástica, ¿sí? Porque da la orientación, da los principios, da ejemplos, tiene una casuística muy rica como para enriquecer las preguntas de la práctica. Y esa orientación, la orientación que brinda el psicoanálisis para trabajar en las instituciones, es una orientación menos práctica o técnica que ética, ¿sí? Tal como esta noche leí un artículo de Verónica Hernández, lo mencionaba en un ejemplar del periódico La Voz del Norte, ¿sí? Efectivamente, los principios del psicoanálisis no son prácticos, no son técnicos, sino éticos, sobre la base de la ética, y esto lo voy a desarrollar bastante más adelante. Sobre esa base de ciertos principios éticos es que se definen las acciones prácticas, ¿sí? Bueno, lo que se propone en la autora a partir de estos principios no es hacerle la contra, llevarle la contra a las instituciones, o a la inversa, dejarse llevar por las instituciones, someterse a sus leyes imperantes, porque no es que hay dos opciones nada más: o le hago la contra, ¿sí? O me dejo vencer por la lógica institucional, ¿sí? Hay una tercera opción que es la más interesante, y es la propiamente psicoanalítica, que es que podemos interpretar el discurso de la institución, ¿sí? Como analistas, interpretar el discurso de la institución, y eso es lo que propone este libro. Miller, Jacques Alain Miller, que ya les mencioné, y Eric Laurent, que es otro tipo que vale la pena leer y escuchar, vienen señalando y denunciando incluso últimamente ciertas formaciones delirantes presentes en los discursos dominantes de la subjetividad contemporánea. Hay un libro salido de un seminario que hicieron ambos que se llama Del otro que no existe y sus comités de ética, que es fabuloso. Es una colección de gags, de humor, parece, mostrando las ridiculeces de la cultura en la que vivimos. Muy interesante, muy dinámica. Y el libro este de Irene Geisler muestra hasta qué punto el psicoanalista asiste en el ámbito institucional a la potencia que tienen esas formaciones delirantes de la cultura en la que vivimos. Algunos de estos delirios imperantes que el libro aborda son, por ejemplo, el de creer que es posible regular el malestar causado por el modo de gozar, o el de creer que existen personas normales. Eso es el colmo, creer que haya personas normales, ¿no? Yo les hice el chiste la otra vez, ¿no? De que una persona normal tiene que tener medio pito y una teta, ¿sí? Porque ese es el promedio estadístico, la norma estadística. Entonces, díganme en esta sala cuántos normales hay, más o menos. Bueno. O por ejemplo, creer que existen las personas normales y que las demás deberían curarse de la diferencia que tienen con respecto a la normalidad. Así que muchachas, si tienen dos tetas, sáquense uno, y chicos, córtense el pito a la mitad, porque tenemos que ser todos normales, ¿no? Bueno, incluso más delirante todavía, que deberíamos hacer valer nuestro derecho a la salud mental, como si existiera algo que pudiera llamarse salud mental sobre la base de que no existe la normalidad mental.
son verdaderamente discursos delirantes, pero los vemos en los diarios, los vemos en los programas de los ministerios, de las secretarías de salud, los vemos realmente en el mundo. ¿Sí? Y en el DSM-4, el DSM-5. Sí, sí. Gerardo, ahorita que estoy encargada de una asignatura, Sí. terapia de pareja, terapia de grupo y terapia familiar, me veo con el encargo institucional de tener que desarrollar competencias en los alumnos donde encontrar la problemática y buscar la terapéutica adecuada para llevar a la salud familiar, salud de pareja. Entonces, viendo en la mañana el desarrollo que hacía, cómo se hace en el encuentro uno por uno, la pregunta es, yo entiendo, le hice saber a los chicos, que partimos del encargo donde se cree que hay una psicoterapia de pareja, porque yo buscando en la web como toda profesora responsable de mi función, ahí voy a buscar terapia sistémica, terapia de todo tipo, cognitivo-conductual, y encontramos que hay más de 600 en el documento que consultamos, ¿cuál era? 400 y feria terapias del ideal. Las dividía por terapias del ideal, un documento psicoanalítico que hacía una revisión, y las otras eran terapias comportamentales. Entonces aquí la pregunta es cómo hacerle ante estas dificultades, ese intento de buscar la normalidad, el uno por uno. Imagínate cómo hacerle, porque la institución, cuando uno va a trabajar, que los chicos van a hacer prácticas profesionales en instituciones donde se les exige que hay que trabajar con parejas, que hay que trabajar con familias y hay que trabajar con grupos para volverlos a cierto equilibrio ante pues esto que nos trae este discurso. ¿Cómo hacerle con uno? Y ahora cómo hacerle con dos, con tres o con cuatro. Sería. Sí, es un discurso verdaderamente delirante. ¿Sí? Parte, por ejemplo, de la idea de que existe la familia normal. ¿Sí? Debe ser tal vez la familia Ingalls. ¿Alguien conoce la familia Ingalls? ¿Sí? Hay un libro, una serie muy vieja, blanco y negro. Bueno, como si existiera la familia normal, o existiera la pareja normal, que es como la base de la familia. ¿Sí? Es un absurdo, y ese absurdo está cada vez más claro en el mundo en que vivimos, ¿sí? Donde, por ejemplo, creo que aquí en México ahora se está discutiendo la posibilidad de aprobar o no el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, ¿sí? Que se tenga el valor de matrimonio igual que entre personas de distinto sexo, etc. A ver, para cambiar un poco la tónica del asunto, comento un caso, ¿sí? Porque el psicoanálisis, la máxima fuerza probatoria no la tiene cuando hacemos teoría general, sino cuando contamos un caso de supervisión. De un psicoanalista que trabajaba en un servicio se llamaba de violencia familiar. ¿Sí? Entonces llega a su servicio, al lado de un juzgado donde llega la denuncia, llega entonces una pareja donde el hombre golpeaba a la mujer. Es el caso más habitual, ¿sí? El caso más habitual que llega a las denuncias. Cuando la mujer le pega al hombre, en general no se sabe en los juzgados, ¿sí? Pero cuando es al revés, sí, la mujer hace generalmente la denuncia, y si no lo hace la propia mujer, ¿sí? Lo hace la amiga de la mujer, la vecina del lado, ¿sí? Realmente otra mujer. Bueno, ¿cuál era el caso que este joven psicoanalista estaba controlando conmigo? Era el caso de una depresión surgida en la mujer a partir de la intervención judicial. ¿Sí? ¿Cómo fue la intervención judicial? Este era un caso donde había sido no la propia mujer, sino la vecina del lado, que escuchaba los golpes reiterados, la que hace la denuncia de violencia familiar. Interviene el juzgado pone a los expertos, a los peritos, que por supuesto saben lo que es lo normal y lo que no es normal, ¿sí? Lo saben también, que incluso pueden instruir a un juez para que ese juez determine lo que esa familia debería hacer, ¿sí? O sea, hay gente que sabe verdaderamente, ¿sí? Tú eres así, tú eres asá, yo sé cómo deben ser las cosas, tú no sabes nada, eres anormal, ¿sí? Ese es más o menos el discurso del experto. Entonces el experto termina concluyendo que este hombre que golpeaba a la mujer es un golpeador. Gran hallazgo luego de 10 sesiones, ¿sí? Con cada uno de los miembros de la pareja, 10 sesiones para determinar que el hombre que golpeaba a la mujer era un golpeador. Ese es el diagnóstico, ¿sí? Y por lo tanto, la terapéutica que se le ocurre, ¿cuál es? Porque la salud mental implicaría que esta mujer no sea golpeada por el hombre, alejar al hombre de la casa, prohibirle que esté a menos de tanta distancia respecto de la casa, porque esas son cosas que se pueden legislar, ¿sí? Un juez designa, no puede estar a menos de 10 cuadras
de la casa, y además los hijos tenían que ir a visitarlo acompañados por una tercera persona por temor a que sufrieran los daños de este hombre golpeado. ¿Sí? Muy bien, ¿qué es lo que sucede? Interviene la justicia, interviene la policía, sacan a este hombre de la casa y la mujer entra en una depresión que no la para nadie. ¿Sí? Ahora que estaba sin el marido, golpeador, ¿no? Esta mujer entra en una depresión aguda, ¿sí? Y no la sacan y tienen miedo de que se suicide, porque varias veces la vieron en el borde de la estación del tren, mirando a ver cuándo venía el tren, sin que el tren estuviera, digamos, interpelado como medio de transporte, para decirlo con un poco de humor. Bueno, ¿qué es lo que sucede entonces? La llevan al servicio de psicopatología, ¿sí? No a los expertos en familias normales, sino ahora a psicopatología, porque piensan que esta mujer debe ser una maníaco-depresiva, una bipolar, ¿sí? Entonces pasó de una fase a la otra y por eso se deprimió. A ver qué medicamento hay que dar. Y entre todas las personas de ese servicio de psicopatología se encuentra este psicoanalista que dice: a mí me parece que hay gato encerrado en este caso, ¿sí? La voy a escuchar, y le propone hacer una terapia. ¿Qué sucedía con esta mujer? Esta mujer era la hija número 11 de un matrimonio, la menor de todas, ¿sí? Había sido prácticamente criada por sus hermanos y hermanas mayores, ¿sí? Eso es bastante común entre gente de bajos ingresos en Argentina, no sé si acá también. Y era alguien que jamás había existido para el otro, ni para sus hermanos, ni para sus padres, ¿sí? Nadie la miraba, en una casa que era un caos total, hasta que conoce, y tampoco llamaba la atención de los hombres, hasta que conoce a este hombre con el cual se casa. Y este hombre, cuando estaban de novios, hacía 2 o 3 semanas, se pone borracho, como solía hacerlo todos los fines de semana, ¿sí? Se pone borracho y borracho le da una paliza. Y cuando ella recibe la paliza de este hombre, por primera vez tiene la experiencia del goce femenino. Es un goce especial, ¿sí? Entonces, aparatada como estaba, de todos modos, no dejó de ver a este muchacho por la golpiza que recibió. Más bien quiso seguir con él, ¿sí? Tanto es así que cuando este muchacho le propuso matrimonio, le dijo sí, por supuesto, sin vacilar. ¿Sí? ¿Qué pasaba con esta mujer golpeada? Esta mujer golpeada recibía una cuota de goce que no había conocido y un lugar en el otro que jamás había conocido, cuyo signo era precisamente el golpe que recibía una vez por semana de su marido. Cuando se queda sin el... efectos especiales para darle la mano. Cuando se queda sin el marido, cuando se queda sin el marido, se queda sin el goce y se queda sin el lugar en el otro. Y entonces, ¿para qué vivir si no tenemos goce y no tenemos lugar en el otro? ¿Sí? Es como una fórmula para el suicidio. O sea que tenían razón los allegados de preocuparse que esta mujer por ahí se tiraba al tren cuando lo miraba con tanto cariño y llegaba. Entonces, fíjense como una concepción de que lo normal debería ser así o asá. Por ejemplo, lo normal jamás podría ser que un tipo le pegue a una mujer, ¿sí? Termina rompiendo una familia, deprimiendo a la mujer en aras del derecho a la salud mental, que vale uno a saber quién lo legisló. ¿A título de qué? ¿De qué derecho se arrogan los jueces, los peritos, los psicólogos, ¿sí? Los evaluadores para decir este hombre debe salir de la casa si no lo decidió ella? ¿A título de qué intervino la vecina? ¿Se entiende esto? ¿A título de qué interviene la sociedad, el Estado, en lo que pasa ahí en una pareja? Creo que más o menos empiezo a responder tu pregunta. Me voy un poco más directamente al terreno de la teoría psicoanalítica, ¿sí? Te paso a una puntadita más. Año 1905, Freud publica 3 ensayos de teoría sexual, ¿sí? ¿Qué dicen los 3 ensayos de teoría sexual? Esencialmente dicen que entre la pulsión y su objeto no hay ninguna connaturalidad. Siempre, no sé si dice aquí en la Argentina, decimos lo atamos con alambre, como las soluciones son siempre precarias, pasajeras o eternamente pasajeras, ¿sí? Entre la pulsión y el objeto no hay más que una soldadura, dice Freud, ¿sí? Es decir, no hay ninguna connaturalidad.
Y esto, llevado al terreno de la vida erótica, es lo que Lacan termina formulando con esa frase un poco chocante, pero muy exacta, que es: no hay relación sexual. ¿Qué quiere decir no hay relación sexual? Quiere decir que el hombre no es a la mujer como el hilo es a la aguja. ¿Se entiende? No hay algo que nos lleve a tener... es más, hay personas que les gustan los del mismo sexo, hay personas que les gusta tener relaciones con cadáveres o con animales o con lo que sea. Todo eso, que es el primero de los 3 ensayos, pasa a revista. Todo lo que se llama, en esa época se llamaban las aberraciones sexuales, porque era la época victoriana, ¿sí? Ahora todo el mundo tiene derecho a gozar como quiera, pero en aquella época se veía mal, ¿sí? Entonces, el primer ensayo, que se llama Las aberraciones sexuales, nos muestra el resumen de todo eso: es que entre la pulsión y el objeto no hay ninguna naturalidad, no hay ninguna normalidad, ¿sí? Y que por lo tanto todas las soluciones que encontramos para acceder al otro sexo son siempre inventos psiculares de cada uno. La cultura puede ayudar o entorpecer las soluciones de cada uno, pero la solución es siempre una invención donde hay que poner de nuestra parte, ¿sí? Hay que inventar algo, hay que crear algo para hacer lazo con el otro sexo, ¿sí? Entonces, no es normalidad. Otra frase de Lacan, que es como el reverso de no hay relación sexual, ¿cuál es? Todo el mundo es loco, ¿sí? ¿Qué quiere decir todo el mundo es loco? Que deliramos, ¿sí? Que no hay normalidad, todo es delirio, ¿sí? Digamos, cuando uno piensa en la normalidad, piensa como una especie de carretera principal, ¿no es cierto? Y que los delirantes son los que se van un poco de la carretera principal. Lo decía Lacan así en su seminario número 3, ¿no? Bueno, aquí no se trata ni siquiera de la existencia de la carretera principal. No hay carretera principal. Todos son caminos colaterales, o sea, todo el mundo delira. Acá lo dice de una manera un poco chocante para hacerse escuchar, ¿sí? Pero al mismo tiempo es muy preciso. No hay normalidad, todo el mundo es loco, no hay relación sexual, no hay familia indas, no hay normalidad. Chao, olvídense de eso, ¿sí? Cualquiera que les quiera decir: usted es una normal, usted es más normal que tal otro, o menos normal que tal otro, o que quieran devolverlos a un estado de supuesta salud mental, los están embaucando, los están engañando y posiblemente para sacarles dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque por detrás de eso les están vendiendo felicidad, ¿sí? Que es la estafa garantizada. Bueno, sin caer en Lacan, Pessoa, el escritor portugués, dijo una frase que es más o menos lo mismo que lo decía Lacan. Decía: no hay reglas, cada uno de nosotros es una excepción a una regla que no existe. Es una muy buena definición de la singularidad en el sentido humano del término, ¿no? Bueno, todos esos discursos delirantes, el de la salud mental, el del derecho a esto, ¿no? Digamos, todas estas cosas, la terapeutización forzada de las personas, ¿sí? Todo eso, ese discurso delirante, está al servicio de esos dispositivos de poder que Foucault estudió minuciosamente, ya hemos mencionado varias veces, que los radiografió a lo largo de décadas, ¿sí? Y que hoy constituyen el campo de fuerzas en el cual debemos movernos y con el cual debemos lidiar cotidianamente. Por ejemplo, uno de los temas trabajados aquí, muy rico: el psicoanálisis no justifica al victimario, ¿sí? Por ejemplo, al golpeador, ¿sí? Pero tampoco se apiada de la víctima, la mujer golpeada, ¿sí? Y no deja de ridiculizar al victimólogo, ni de denunciar la manipulación e incluso la tiranía que las burocracias acéfalas ejercen y promueven en aras de derechos que parecen convertirse en obligaciones, como en el caso que les cité. A veces en una peligrosa connivencia con la actual protocolarización de la medicina en general y de la psiquiatría en particular. De todo esto se habla muy bien en varios apartados del libro que les menciono, por eso les digo que es realmente una joyita. Es compacto, chiquitito, así, pero no tiene desperdicio. El sentido común suele ser el nombre de la sumatoria de los prejuicios que una comunidad mantiene en cierta época de la civilización. Y en este aspecto, el psicoanálisis se pone en cruz, sale el cruce, estorba constantemente, pone en tela de juicio ese sentido común.
Muchas hojas de este libro que les menciono se dedican a mostrar cómo se justifica esta posición, pero también cómo hacerla valer de la buena manera cuando uno trabaja en una institución fuera de su consultorio. Nuestra brújula es una concepción de la ética, después de hablar un poquitito sobre eso, que pone en su cúspide la noción de responsabilidad. ¿Te acuerdan la letra chica de la regla de asociación libre? En la cúspide la noción de responsabilidad. La meta de esa ética es recuperar la dignidad perdida por el sujeto. Y el precepto único de esa ética es el del respeto absoluto por la singularidad del analizante. ¿Sí? Las tres cosas están resumidas en ese pequeño esquemita triangular que les decía. Una casuística bien elegida, además es el condimento último de este libro, por eso lo recomiendo en general. Cierro mi asterisco vinculado con la pregunta que me hiciste hoy a la mañana. ¿Está? Entonces, vamos ahora sí directamente al meollo de la cuestión, el lazo analítico, que es el lazo cuya estructura discursiva se representa por medio de estos cuatro términos ensamblados de esta manera. Entonces, esta mañana les dije que el imperativo ético freudiano se podía resumir así: el sujeto tenía que dirigirse al núcleo de su ser. ¿De acuerdo? Tenía que alcanzar esa singularidad, despejar la oscuridad que lo envuelve, distintas fórmulas que da Freud a lo largo del tiempo, Lacan también, porque está de acuerdo con eso. En fin, no importa. Esa ética puede ser el objeto A, puede ser el sautor, puede ser varias cosas. Es lo de menos. Lo único que me importa ahora destacar es que el sujeto va en busca de esa singularidad. ¿Sí? Y una singularidad que no está dada de antemano, alguien me había hecho una pregunta creo que ayer, sino que se construye en la experiencia. Bien. Lo que quiero agregar es que, como Freud se dio cuenta y Lacan también lo rubricó, esto solo sucede si existe transferencia, en un campo de transferencia, es decir, en un campo libidinal que vincula analizante y analista en ese discurso analítico. Es decir que no solo de significante vive el hombre en los lazos analíticos, tiene que haber libido que circule. ¿Sí? Esa libido circulante, ¿sí?, es puesta por Freud bajo la rúbrica de la transferencia cuando se trata del lazo analítico. Ahora miren lo siguiente. Hay una vieja ley de las matemáticas, ahí me viene bárbaro lo de haber pasado por ciencias exactas, que dice que a idénticas ecuaciones corresponden idénticas soluciones. Si hay dos ecuaciones que son iguales, las soluciones tienen que ser iguales. ¿Sí? Muy bien. Ahora fíjense, acá tengo una X, eso me sirve como para hacer la analogía con las ecuaciones. ¿Sí? ¿Qué era esta X? Según el triangulito este, era el núcleo del ser, ¿no? Esa singularidad que se busca alcanzar y despejar a lo largo del análisis. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Es el núcleo del ser. Ahora, si yo les planteo en la experiencia analítica, ¿sí?, ¿cuál es el partener del sujeto en la transferencia? ¿Qué me van a responder ustedes? ¿Con quién tiene que lidiar en el análisis el sujeto? ¿Síntomas? ¿Síntomas? ¿El síntoma? El síntoma. Sí, por supuesto, pero también en la vida cotidiana. ¿Sí? ¿Cuál es el partener, el compañero, digamos, en la experiencia analítica del analizante? El analista. El analista. ¿Sí? Esa es la encarnación del otro, digamos, en ese momento donde hace el lazo transferencial, es decir, donde deposita su libido. ¿Sí? Es en el analista, no es en alguien incorpóreo, etéreo, abstracto, no, es en el analista. A ese le tiene que dar la mano, tiene que soportar su mirada, tiene que sentir su aliento en la nuca cuando está tirado, ¿sí? A ese le tiene que pagar unos buenos borlacos, ¿no? Es decir que, digamos, es con este, no es algo, qué sé yo, en abstracto, ¿sí? Es con el cuerpo, ¿sí? Por eso es tan difícil hacer análisis por Skype o por escrito, esas cosas, ¿sí? Se han hecho experiencias, no siempre he fallido, pero en la mayoría de los casos no dura mucho, ¿sí? Es necesario el encuentro entre los cuerpos. Entonces,
Entonces, el partener del sujeto es el analista. A iguales ecuaciones, iguales soluciones, ¿no es cierto? Quiere decir que el lugar que ocupa el analista en la transferencia es el lugar del núcleo del ser. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que en la época, por ejemplo, en que Freud consideraba que el núcleo del ser era un imago, caso del historial del hombre de los lobos, por ejemplo, ¿sí? Cuando él consideraba que el núcleo del ser era un imago, ¿qué decía del analista Freud? Que el analista entraba en la economía psíquica al título de imago. ¿Sí? Dejemos a Freud de lado, que suena un poco anticuado ya ese lenguaje. Lacan dice, ahora el núcleo del ser es el objeto A. Lo dice en la época de los años 60. ¿Sí? El núcleo del ser es el objeto A, lo dice en el seminario 10, sobre la angustia. El núcleo del ser es el objeto A. ¿Qué es el analista? El objeto A. ¿Sí? ¡Qué casualidad! Al final de su enseñanza, dicen, el núcleo del ser, lo singular, es el santón, ese síntoma especial del que les hablé, hice una breve mención, no entro en detalles porque tampoco leo el tema. ¿Sí? Pero dice, la singularidad es el santón. Y el analista también es un santón. Pero qué casualidad, podemos decir, ¿no? No es casual, es porque a idénticas ecuaciones, idénticas soluciones. El analista siempre ocupa el lugar de lo singular en la experiencia analítica, porque es el partener del sujeto. ¿Está? Por eso cuando empezaste me dijiste el síntoma, si era santón, sí. Te hubiera dicho directamente que sí. ¿Se entiende? O sea, podemos decir, si reemplazo esta X por la alfa con la que se designa el analista habitualmente, el núcleo del ser y el analista, la misma cosa. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿qué forma tiene el lazo social que se arma a partir de la estructura del discurso analítico? ¿Sí? Bien. Para entender qué forma tiene ese lazo social, vamos a empezar por entender la forma que toma el lazo social del discurso del amo. Porque el discurso analítico es casi como el reverso, acá lo llama justamente el reverso, ¿sí?, de ese discurso. Es el título de su seminario número 17, y además porque este es el más viejo, es el más estudiado, es el irreventable, digamos, el que siempre está, ¿sí? Entonces es mejor conocer el discurso del amo y luego ver cómo a partir de ahí podemos entender la forma que tiene el discurso analítico, ¿sí? Ahora sí voy a necesitar borrar. El discurso del amo tiene esta estructura que ya les dibujé hoy a la mañana. Uno diferente, todos los demás iguales, identificados entre sí. Así más o menos es como lo dibuja Freud en uno de los capítulos de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, texto de 1921. Freud lo dibuja explícitamente así, esto está simplificado, ¿sí? Y sin dibujarlo, pero dicho, lo ha dicho antes, respecto de la estructura de la horda primitiva, al final de Tótem y Tabú. Este es el padre y los otros son los hermanos identificados, lo vuelve a decir en Moisés y la religión monoteísta al final de su obra, ¿sí? O sea, es una estructura repetida, que es uno diferente, todos los demás iguales, identificados, cada uno de ellos con este, y como consecuencia de esa identificación, identificados todos entre sí. ¿Está? Bien. Es algo parecido, para graficarlo de otra manera, es algo parecido, el discurso del amo en este sentido, es algo parecido a una fotocopiadora. ¿No? Se llama fotocopiadora aquí, ¿no? ¿Sí? Una fotocopiadora. No, todos me miraron con una cara de sorpresa, pensé que se decía de otra manera. Porque en portugués se llama un xerox, con la marca, no existe fotocopiadora. Bueno, es una fotocopiadora. ¿Qué quiere decir que es una fotocopiadora? Quiere decir que este es el original, todos los otros son copias, ¿sí? Las otras copias son idénticas entre sí, pero no son iguales al original, jamás, de ninguna manera. ¿Está? ¿Se entiende? Eso funciona exactamente igual que una fotocopiadora. Por ejemplo, en el caso de la horda primitiva, para no repetir el caso de Cristo y la identificación con Cristo, el de la iglesia y de los soldados en general, el ejército y los soldados en general, tomo el caso de la horda primitiva, ¿sí? Todos quieren ser como el padre original, para eso lo matan, ¿sí? Y por lo tanto todos quedan equiparados entre sí, asesinos, arman el clan de hermanos y todo lo que viene después en un Tótem y Tabú, ¿sí?
Pero digamos, el único, el singular, es el Urvater, el padre primordial. ¿Sí? Es el padre que acaparaba todo el goce de las mujeres, ¿sí? Y que dejaba de la abstinencia a los otros pobres machos que no eran machos alfa, eran beta, gamma, delta, epsilon, no sé, pero no alfa. Bueno, ¿se entiende, no? Siempre es la misma estructura, ¿sí? La estructura de dominación que lo que fabrica es copias facsimilares de algo que siempre es diferente, que es único, que es original, que es distinto, ¿no? Bueno, el problema que Freud notó, pero que no supo cómo resolver, el problema es que en la institución psicoanalítica, es decir, cuando tratábamos de ver qué estructura tenía la relación entre los psicoanalistas, pasaba exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjense ahora, iguales ecuaciones dan idénticas soluciones, ¿cierto? ¿Sí? Y las ecuaciones yo las puedo reemplazar por medio de los esquemas que las definen. Ahora pongan en el lugar del circulito negro a Freud, ¿sí? Y pongan en el lugar de los circulitos blancos a los analistas que se analizaron con Freud. Este se analizó con Freud, este se analizó con Freud, este se analizó con Freud, ¿sí? Por lo tanto, son todos hermanos en Freud. ¿Ven para dónde voy, no? Como se dice, hermanos en Cristo, ¿no? Eran todos hermanos en Freud. De hecho, tanto peso tomó esto que se empezó a hablar de primera generación de psicoanalistas, segunda generación de psicoanalistas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaba con todos ellos? Todos ellos querían identificarse con Freud, ser como él, que era el gran analista, ¿no es cierto? Iban a identificarse o con el yo, o con la parte sana del yo, o con su super yo, o con un pedacito del super yo, sacaban la barbita, o el diván, o le sacaban un pedacito de oreja, no importa, algo tenían que tener de él, ¿sí? Tanto es así que terminó siendo un cliché cultural que cualquier psicoanalista tiene barba candado como un psicoanalista que veo aquí delante, ¿sí? ¿Está? Digamos, porque se suponía que todos tenían que de alguna manera aspirar a eso, hasta usaban los mismos trajes, fumaban los mismos cigarros, era realmente patético, ¿sí? Bueno, eso sucedía con la institución, ahora va, eso sucedía con la institución analítica, se terminó creando en el mismo momento en que se iba a la miércoles, ¿sí? El lazo entre los analistas, cuando se empieza a armar la decisión de Jung, ¿en qué empieza a pensar Freud? En Totem y Tabú. Lo escribe y lo publica 2 años, en el mismo momento en que rompe con Jung, publica Totem y Tabú. ¿Sí? No es casual. Él estaba en el lugar del padre primitivo y todos los otros se lo iban a comer, ¿sí? Cosa que de hecho más o menos sucedió. Sí. Ahorita que retomas los hermanos en Freud. No te escucho. Ahorita que retomas los hermanos en Freud y ese asunto, nada más preguntarte si un psicoanalista se puede autorizar a sí mismo. Ajá. Yo sé, hemos leído y sabemos que para ser un psicoanalista se requieren varias cosas, pero digamos, cuando alguien en un lugar determinado se autoriza a sí mismo, sí, porque no tiene contacto quizá en una formación, en una supervisión, ¿qué sucede ahí? Sí. ¿Estaríamos hablando de un psicoanalista o de lo que no es un psicoanalista? Bueno, me lo anoto ahí porque sí, va a llegar un poco más adelante el momento oportuno en que te pueda responder. Me lo anoto ahí para no olvidarme. Claro. ¿Sí? ¿Nos sigue más o menos hasta aquí? ¿Sí? Es decir, tenemos iguales ecuaciones, iguales soluciones, una ecuación cuyo gráfico es este, que es el de las generaciones psicoanalíticas, no puede dar una estructura diferente de la del padre primordial y los hermanos que se lo van a comer, o la del Cristo que debe ser sacrificado para eliminar el pecado de los hermanos, o la de el general y sus soldados, etc. ¿Sí? Y se acuerdan que para que esto se mantenga así, ¿sí?, es necesario que esa estructura se mantenga sólida. ¿Qué era necesario? ¿Recuerdan? Por ejemplo, para que se mantenga sólida la iglesia y no se desprendan 20.000 iglesias diferentes. Algo más específico, no importa si se cuestiona el amo, el asunto es que haya o no equívoco, que haya deslizamiento entre el significante y el significado. Si cada uno puede interpretar lo que dice el amo a su manera, ¿se acuerdan el chiste de luz? ¿Sí? ¿Para qué luz quieres?
¿no? Si ya empezamos a hacer eso, nunca terminamos de filmar una película, ¿sí? Si Dios dice, sea la luz, y las cosas le empiezan a preguntar, pero oye, buen Dios, ¿sí? ¿Quieres dicroica o no sé qué? El mundo no se termina de hacer ese día, seguro, ¿sí? Ese es el problema. Para que funcione el discurso del amo, la palabra no tiene que tener equívocos, tiene que ser un lenguaje rígido, de órdenes, ¿está? Entonces, ¿cuál es el efecto que tuvo esto? El efecto fue que efectivamente se creó una institución muy sólida llamada International Psychoanalytic Association, la IPA, ¿sí? Se creó una institución muy sólida cuya solidez dependía de que la palabra de Freud no fuera interpretada. Es decir, que la palabra de Freud fuera palabra muerta, como la palabra de la Biblia o como la palabra de un general. Nadie hace poesía a partir del pecho a tierra, ¿se dice acá? Pecho a tierra, yo dije cuerpo a tierra porque sí, como se dice en la Argentina, ¿sí? Nadie hace poesía a partir de allí, ¿sí? ¿Se entiende la cuestión? Entonces, Freud logró consolidar una estructura institucional, ¿sí? Bajo la forma de generaciones que replicaban el psicoanalista originario, como se dice el padre originario, por medio de copias facsimilares, que a su vez en la siguiente generación se iban a reproducir, porque cada uno de ellos iba a ser el origen de un arbolito, ¿sí? Y así teníamos la segunda y la tercera y la cuarta generación de psicoanalistas, ¿sí? Entonces, si uno se preguntaba ¿qué es un psicoanalista?, ¿sí? Tenía una respuesta perfecta, ¿sí? Inequívoca. Un psicoanalista es alguien que está dentro del árbol de replicación de psicoanalistas facsimilares, ¿sí? Entonces, si alguien está conectado con alguna rama donde sea segunda, tercera, cuarta, quinta generación de aquí, entonces es psicoanalista. Y si está un poco al costado, medio separadito de esto, podrá decir que es un psicoanalista, pero no es psicoanalista. Ya sabemos cómo responder, ¿sí? Tenemos una clasificación perfecta, ¿sí? ¿Se acuerdan del problema de las clasificaciones? Que yo les decía, necesitamos eliminar cualquier equívoco significante, porque en cuanto dejamos de ser conceptos y tenemos significantes, ya no hay manera de que las jaulas sean compartimientos estancos, siempre algo se filtra para adentro o para afuera, ¿sí? Yo de esta manera, cuando no hay equívocos significantes, yo sé responder qué es un psicoanalista, ¿sí? ¿Qué es un psicoanalista? Todo lo que forma parte de ese árbol. ¿Qué no es un psicoanalista? Lo que no forma parte de ese árbol, en cuya raíz, en cuyo tronco principal está el gran Dios Freud. ¿Está? Bueno, por supuesto, imagínense hacer una institución psicoanalítica cuyo objetivo principal, muy loable realmente, ¿sí? Importante para el propio Freud, que lo tranquilizó durante cerca de 5 minutos y que le permitía, según él dijo, seguir su camino hacia la muerte en paz. Eso está en la biografía de Jones. Esa institución tenía por objetivo preservar, ¿sí?, la obra de Freud, hasta que eso pudiera ser aceptado en general en el mundo, ¿sí? Entonces él podía descansar tranquilo de que la obra iba a seguir en marcha, etc. Bien. Error de cálculo, ¿sí? Error de cálculo por varios motivos, de los cuales voy a subrayar algunos que me interesa subrayar a mí ahora en este contexto. El primero de todos ellos. Qué ridículo hacer una institución que debe preservar la palabra de Freud y que la preserva a condición de momificarla, de matarla, ¿sí?, de que sea letra muerta, de que no sea objeto de interpretación, de análisis. Es palabra de Freud, ¿sí? Es una iglesia, tiene la misma estructura de la iglesia que Freud estudia en el capítulo correspondiente de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, ¿sí? Es palabra de Freud, como decimos, es palabra de Dios en la iglesia, ¿sí? Ya está, palabra santa, no se discute, ¿está? Entonces, se preserva la letra de Freud a condición de matarla. ¿Qué paradoja? Segunda paradoja, el error de cálculo. Supuestamente, un análisis debe llevar al sujeto a encontrarse con esa singularidad, a crearla, a arreglárselas con ella, ¿sí? Y resulta ser que una vez que ha logrado eso, ¿sí?, lo metemos en una institución para psicoanalistas, donde todos deberán anular su singularidad, todos facsimilares, todos copias iguales. Es parquísimo todo ese trabajo si después lo vamos a abolir, ¿entienden? Entonces hay una tensión irreductible entre la institución y el objetivo que perseguían.
Y por lo tanto hay una tensión, diría, de contradicción directa entre la estructura del discurso del amo, es decir, la estructura de masas, ¿sí?, de la institución psicoanalítica americana, la Asociación Psicoanalítica Internacional, una contradicción entre eso y el objetivo que perseguía, que era mantener vivo el discurso analítico, ¿sí? Más bien lo mata. Entonces Lacan dice, así lo quiso Freud, ¿sí?, pero así no es como deben ser las cosas. Voy a tratar de situar ahora, en resumen, lo que dice Lacan en dos escritos del año 56 y 57, que es cuando se cumplen los 100 años del nacimiento de Freud, ¿sí? Hay un escrito que se llama Situación del psicoanálisis, formación del psicoanalista en 1956, y hay otro, un año después, que se llama El psicoanálisis y su enseñanza, ¿sí? Puedo hablar un año acerca de esos dos escritos, voy a decir dos cositas muy sencillas, ¿sí? Pero esencialmente lo que muestra Lacan es que tal como se estructuró la sociedad que llamamos IPA, ese lazo analítico bajo la forma del discurso del amo, ¿sí?, de esa manera se va en contra de los objetivos que la propia institución se proponía respetar, se va en contra de los objetivos que el discurso analítico pretende lograr, de los efectos que el discurso analítico pretende lograr. Entonces hay que encontrar una solución alternativa. Esa no sirve. Entonces esos dos textos son tan irónicos que uno se mata de risa de cómo ridiculiza Lacan la institución psicoanalítica a la cual él pertenecía todavía. Todavía no lo habían echado, lo echarían unos poquitos años después, ¿sí? Pero en ese entonces no lo habían echado. ¿Qué es lo que descubre a grandes rasgos y que plantean esos dos escritos? Se puede resumir así. ¿Vieron alguna vez lo que es un nudo borromeo? Acá ni pensaba en el nudo borromeo en esa época, así que es un invento mío, ¿sí? Pero imagínense tres lazos de manera tal que están anudados entre sí, pero que si corto uno, los otros dos se liberan. Esa es la definición del nudo borromeo de tres. Bueno, voy a escribir aquí la palabra ética, aquí voy a escribir la palabra final del análisis, y aquí